El mismo día, el Departamento de Estado de los Estados Unidos declaró en una notificación la aprobación de la venta de armas a Polonia, que recibirá 96 helicópteros de ataque Apache de la empresa Boeing de los Estados Unidos. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo en un comunicado que la venta mejorará la capacidad de Polonia para responder a las amenazas actuales y futuras, al proporcionar una fuerza creíble capaz de disuadir a los enemigos y participar en las operaciones de la OTAN. El ministro de Defensa polaco, Mariusz Błaszczak, confirmó la compra en las redes sociales. Se informa que si bien la venta de armas ha sido aprobada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, no significa que se haya firmado el contrato, o que las negociaciones hayan terminado. El Congreso tiene el poder de revisar y bloquear el acuerdo sobre helicópteros, pero no se espera que se oponga a él. Frente a estas crecientes provocaciones por parte del bloque militar, Rusia respondió enérgicamente, que apoyaría a Bielorrusia hasta el final. En la actualidad, la situación en Europa del Este es cada vez más tensa, ya que Bielorrusia también se ha visto envuelta en una posible guerra con los países de la OTAN. Hace apenas 2 días, Lituania envió tropas a la frontera del país bielorruso. Antes de esto, el gobierno polaco ya había desplegado un gran número de soldados en sus fronteras. Estos 2 países de la OTAN señalaron que Bielorrusia habría expuesto una grave tendencia de agresión al proporcionar diversos apoyos armados a Rusia. Por su parte, Rusia ha dado un paso directo hacia adelante en este sentido al apoyar a Bielorrusia. Global Network informó que el embajador ruso en Bielorrusia ha señalado que el gobierno ruso ha tomado nota de la crisis en Bielorrusia y también está presenciando la presión gradual de los países de la OTAN contra Minsk. El embajador ruso manifestó, si Bielorrusia es realmente atacada por los países de la OTAN, independientemente del modo de ataque, Rusia lo verá como un ataque contra Rusia, y Rusia tomará todas las medidas para contraatacar. Aunque el embajador ruso no mencionó las armas nucleares, estaba insinuando que las armas nucleares también estaban entre las opciones. Obviamente, esta es una fuerte respuesta rusa a las amenazas de los países de la OTAN contra Bielorrusia. Anteriormente, el gobierno polaco declaró que habían observado movimientos inusuales a lo largo de la frontera bielorrusa, y que algunos de los soldados bielorrusos se habían acercado mucho a la frontera polaca, por lo que tenían que tomar medidas prácticas para contrarrestar la amenaza, y la mejor opción era tener soldados sobre el terreno. Posteriormente, Lituania envió tropas a la zona por el mismo motivo. Está claro que los 2 países de la OTAN amenazan la seguridad de Bielorrusia. Sin embargo, como los 2 países están respaldados por la OTAN, Bielorrusia no puede combatirlos sola. Por ello Rusia ha advertido de que un ataque a Bielorrusia se considera una agresión contra Rusia, lo que es una forma de protección para Bielorrusia. Por lo tanto, los países de la OTAN en Europa del Este deben pensar cuidadosamente, si quieren estallar en un conflicto militar con Rusia y Bielorrusia, a causa de algunos problemas menores. El conflicto entre la OTAN y Rusia puede llevar al estallido de una guerra a gran escala. Tal guerra puede causar destrucción y bajas impresionantes. Las fuerzas militares de los 2 países se enfrentarían entre sí, con un gran número de soldados y civiles potencialmente perdiendo la vida. Las batallas en la guerra pueden involucrar operaciones militares en tierra, mar y aire, con ciudades e infraestructuras como fábricas, puentes y redes de transporte convirtiéndose en objetivos. La guerra traería enormes dolores y pérdidas a ambos países y a sus pueblos. En segundo lugar, los conflictos pueden desencadenar la participación e intervención de los países vecinos. Una vez que el conflicto se intensifique, los países vecinos pueden optar por tomar una postura y participar en la batalla, lo que podría ampliar el alcance de la batalla y aumentar las bajas y pérdidas de más países. Como resultado, la situación puede deteriorarse aún más, lo que llevaría a una reacción en cadena, y a la propagación de conflictos dentro de la región. Respecto a esta situación, sin duda que es de una gravedad muy importante. Yo creo que la respuesta de Rusia sin duda va a ser, seguir incrementando la producción de arsenal militar para dar respuesta a estas amenazas y a estos ataques, como viene haciendo desde hace ya bastante tiempo. De hecho, una respuesta también creo que es el nuevo regimiento de misiles Abrams que se está añadiendo a las fuerzas armadas de la Federación Rusa. Lo siento, yo acabar de hacer agujero, hermano. De toma de decisión a estos puntos estratégicos en la batalla, hace algunos días en la ciudad de Kramatorsk y también como lo pudimos ver en la ciudad de Lvov. Yo creo que esta es la respuesta justamente que tiene Rusia ante estas decisiones que van en contra y en poner en riesgo a la población civil. Rusia sigue con
los ataques totalmente quirúrgicos a centros de toma de decisión y a objetivos militares exclusivamente. Suscríbete a mi canal para recibir más videos. ¡Oh, vaya! ¡Hora de martillar! Presta atención Sí, mi a lo señor. que voy a leer. Mientras siga con vida, el líder de Wagner, Yevgeny Prigozhin, será una mancha en la credibilidad de Putin. Porque nada le garantiza un exilio seguro en Bielorrusia, a donde ha sido enviado. Esto lo publicamos en el orden mundial el 2 de julio. Ayer se cumplieron exactamente 2 meses de la rebelión de Prigozhin y su grupo Wagner contra el ejército ruso. Y ayer, precisamente, el avión de Prigozhin se estrelló. Nadie ha sobrevivido. La muerte de Prigozhin es mucho más. Es un grupo Wagner descabezado. Es la incidencia rusa en África evaporada. Es un cambio en el poder ruso. ¿Es un mensaje de Putin? Yo soy Fernando Arancón y te doy la bienvenida a esta versión express de No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Hoy para analizar este tema rápido, no improvisado, pero bueno, sí con poco margen, estamos con David Gómez. ¿Qué tal, David? Bueno, hemos dormido poco. Hemos dormido poco, efectivamente, Eduardo Saldaña. Tú también has dormido poco. Sí, yo he dormido poco, estoy con David en eso. Bueno, yo creo que lo primero que debemos contar es exactamente qué ha pasado. Quizás hay alguien que esté escuchando este podcast o viendo este video en YouTube que o no se ha enterado o lo ha visto así rápido en el telediario o en las noticias y no se ha enterado mucho exactamente qué pasó ayer por la tarde. Bueno, por sintetizar un poco, ayer un avión del grupo Wagner que iba de Moscú a San Petersburgo se estrelló al noreste de Moscú, en la región de Tver, y según el Ministerio de Emergencia ruso, en la lista de 10 pasajeros estaba el líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, también su número 2, Dmitry Utkin, y viajaban además otros 3 comandantes ¡Yo del grupo Wagner constructor! y el ¡Yo jefe de seguridad de construir! Prigozhin. ¡Mal lugar para Supervivientes. construir! Y según Pero el canal yo de construir. Telegram Grayson, que está vinculado al grupo Wagner, afirman que el avión fue derribado por las defensas antiaéreas rusas. Es una de las hipótesis que se manejan. Yo pero saber Putin todavía no ha construir respondido bien. a estas acusaciones y no sabe. ¡Oh, La vaya! agencia ¡Hora de rusa, TASS, martillar! fue de las primeras en decir Prigozhin figuraba en la lista de pasajeros de este vuelo. De hecho, Financial Times, la BBC se hicieron eco de eso. Y luego Yo el Ministerio de saber Transporte Aéreo, construir la Agencia de bien. Transporte Aéreo de Rusia, confirmó que Prigozhin había muerto en el accidente. ¡Madera! También como que ¡Oler fuentes del bien! grupo Wagner dijeron, mira, estamos ¿Puedo con él, no lo arreglarlo? conseguimos. ¡Sí, yo poder! Que se presume con casi bastante seguridad que está. Porque además mucha gente dudaba porque este hombre jugaba mucho entre los aviones, se cambiaba en Sí. el último momento, se bajaba y se iba a otro porque era un psicópata Bueno, era de la precavido seguridad, y claro. creo que con lo que hemos visto quizá tenía motivos para Sí, serlo. totalmente. De hecho, había un segundo avión del grupo Wagner que se dijo ¡Oh, que aparecía vaya! también en ¡Hora Moscú, de se pensaba que martillar! podía ser ese avión, pero al final parece ser que soy sí, Aries, que así puede que ser. no funcionará. Aquí nos surgen también varias preguntas, varias hipótesis. ¿Es un accidente, un derribo accidental, un derribo intencionado, un sabotaje ucraniano? ¡Yo buscar ruso? herramientas! En rusa creo que ahora mismo son las principales hipótesis que están sobre la mesa. En el momento de grabar este episodio no sabemos qué ha ocurrido más allá de que el avión se ha estrellado, es decir, no sabemos los motivos que han llevado ese accidente. Yo traer cosa redonda que da vueltas con Y creo que sería afilado. interesante que analizásemos o apuntásemos esas principales hipótesis que tenemos. Yo traer Sí, o sea, cosa las redonda principales que son da 4, vueltas aunque es con verdad filo que yo creo que afilado. nunca llegaremos a saber qué pasó realmente porque se acabará siendo siempre todo muy conspiración. Si fue un accidente, los que dirán que en realidad fue asesinado, ¿no? Pero bueno, la principal, o sea, la primera sería lo del accidente, que oye, pues podría ser verosímil, pero es extraño porque el recorrido del avión, que se puede seguir con Flight Radar, era bastante... Lo siento, yo acabar de se ve que hacer se cae el plomo, agujero en que mano. le falta una ala, ¿no? Y entonces, bueno, fue un accidente muy grave, que podría ser verosímil, pero es extraño, ¿no? O sea, no aparece la hipótesis más certera. Otra es un derribo accidental, Sí, que puede también ser. se ha comentado. Sí, claro, es decir, se ha defendido esta tesis de que los aéreos rusos pudieron confundirlo con un dron. Lo ucraniano siento, que yo estaba acabar de hacia- hacer hacia Moscú, agujero y en mano. las antiaéreas Ay. expertas pues decidieron de derribar, Yo ¿no? Sí que había ahí- constructor. Ni ven bien, no saben bien qué es y dicen, bueno, pues Claro, disparo y luego y ya. ahí hay precedentes, es verdad. Yo que tenemos buscar el ucraniano, herramientas. el avión de pasajeros ucraniano
tuvimos en el 2020, podría ser verosímil. Otra es su sabotaje. El MH, el avión neerlandés que volaba hacia Indonesia, era que... Sí, pero ahí yo no sé hasta qué punto fue intencionado. Los rusos dijeron que fue por error, pero... Sí, pero bueno, que ese tipo de cosas pasan. Sí, exactamente, puede darse. Luego está la opción de un sabotaje ucraniano, que también se ha difundido, y es, yo creo que lo que más vamos a ver por parte de los canales a Putin y al oficialismo ruso, que podría ser la hipótesis. Pues sí, porque justo hoy, 24 de agosto, es el Día de la Independencia de Ucrania, pero es verdad que los ucranianos no han hecho siquiera una referencia a ello como en otras ocasiones. Y luego está el derribo, que esta casaría muy bien con las explosiones que se ven en el vídeo, o sea, la rota, ¿no? También podría encajar un poco en toda esa imagen que hemos visto pública con las del accidente, y estaría claramente vinculado con esa idea de la venganza de Putin contra Prigozhin. La rebelión. ¿Qué pasa? Que esto no tiene mucha vuelta de hoja. O sea, sería básicamente que Putin se ha cargado a Prigozhin, tipo pues, el ejército ruso o algo así, pero Lo siento, yo pero si se lo ha acabo de cargado el hacer establishment agujero Putin, en yo he dicho, mano. bueno, ¿no? Que esto pues sería verosímil después de ese putsch, de ese intento de alzamiento de Prigozhin hace unos meses. Ya estaba en el ¿Puedo punto de mira, ya se arreglarlo? rumoreaba, Sí, pues que yo esto poder. podía pasar, y sería un mensaje Yo muy poderoso. gustar herramientas. también creo que es importante que retrocedamos un poco, y es lo que voy a hacer, porque es importante que vayamos 2 meses atrás, ¿no? Ese momento en el que Yevgeny Prigozhin se... Además, ¿Qué? exactamente. ¿Has trabajo sucio? Es que está clavados. bastante. El día, ayer fue 23 de agosto, que es. fue cuando este avión se estrella, y el 23 de junio. Yo pues, constructor, cuando empieza yo ese construí. rebelión, motín, putsch que intentó Prigozhin contra el ejército ruso. Pero ya digo, creo que para entender lo que pasó ayer, lo que pudo haber Lo pasado siento, ayer, yo acabo de hacer que agujero en mano. Ay. Se ha cargado a Prigozhin. También para quien estuviese un poco desconectado, que de todas formas en este podcast tenemos un episodio dedicado a ese golpe que hicimos también un poco de manera expresa, que si alguien se lo quiere escuchar, ahí lo tiene en el feed. Recordemos un poco qué pasó en ese momento y qué impacto tiene sobre el Kremlin, sobre Putin, esa rebelión, ese motín de Prigozhin. Bueno, pues como bien comentabas, hace justo un par de meses Prigozhin se rebeló en una disputa de poder que había entre el grupo Wagner por un lado y la cúpula del ejército ruso y del Ministerio de Defensa, que competían por esos recursos militares en Ucrania y por esa influencia sobre la línea a seguir del No hace Kremlin falta en gritar. Ucrania. El detonante es un ataque por error, supuestamente, del ejército ruso sobre las posiciones de Wagner en uno de sus campamentos, y esto provocó el motín. Es como la gota con el vaso, porque venía como teniendo muchos agravios. Yo constructor, yo construí. Sí, además declaraciones públicas que ya estábamos diciendo, este hombre se va a resbalar en la lucha. Sí, de hecho, si os acordáis, ese famoso vídeo que sale gritando. Lo siento, diciendo, yo "Soy acabo de hacer Gerasimov", agujero en pidiendo mano. munición y amenazando Yo también incluso con gustar retirarse herramientas. por Es verdad. la falta de asistencia militar. Entonces ya venían esas tiranteces de atrás, pero bueno, este es el detonante definitivo, la gota que colma el vaso, y los amotinados del grupo Wagner intentan avanzar sobre Moscú, toman Rostov del Don, en el sur del país, sin que nadie les detenga, van avanzando, y ya cuando están a unos 200 kilómetros de la capital, se llega a un acuerdo con la... Parece mucho, pero en Rusia es poco. Nunca dudéis de sí, mi es Por bastante las poco. distancias que hay es poco. Y viendo también cómo iban avanzando claro, desde el rápido. sur, Que derribaron aviones del ejército ruso, Sí, recordad. y O algún sea, helicóptero también. helicópteros, sí. sí, que la única manera de frenarlos era destruir las autopistas por Sí. las que iban avanzando. Entonces daba la sensación de que podían llegar por la noche a Lo la capital. siento, yo Y justo acabo en de ese hacer momento se llega a un agujero acuerdo en con la mano. mediación, se dice, Ay. del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, y Wagner se va a Bielorrusia, Prigozhin también se retira hacia ¡Oh, el país vaya! bielorruso, ¡Hora o de bien martillar! se subordina, se integran dentro de las fuerzas armadas rusas en Ucrania. ¿Puedo Sí, había quedado un poco arreglarlo? ese Sí, pacto yo poder. hasta lo que es ahora, y todo esto sí que trasladó una imagen de debilidad dentro de Rusia y del... Está en mi sangre seguido, Vladimir Putin. señor. Es verdad que ha habido Hasta la opositores que han muerte. sido asesinados por mucho menos. Recordemos que esta es la rebelión interna más importante que ha tenido que sufrir Vladimir Sí. Putin desde que es presidente de Rusia, y se generó una imagen de Yo cierta gustar impunidad con Prigozhin herramientas. para un reto tan gordo para la seguridad. Yo constructor. De ahí que ahora yo esa construí. asociación con un asesinato sea bastante dudosa. Hombre, es lo que ya estuvimos comentando aquí, y demás, que Putin ha eliminado opositores
Totalmente. Por mucho menos. Sí, sí. Tiroteados, envenenados, que se han caído por una ventana, que se han cesados, suicidado apuñalándose a ellos mismos. Bueno, en fin, es una amplia gama de muertes relacionadas con la oposición a Putin. Y sorprendía muchísimo que en el momento en el que una persona hace, pero de manera abierta, la mayor muestra de contestación o de una deslegitimación de su régimen y el poder de Putin, sea la persona que sobreviva. Era incongruente con las situaciones precedentes que incongruente, pero teníamos. también significativo del poder que llegaba a tener un Prigozhin o la capacidad de influencia en ese momento, ¿sabes? O sea, yo creo que por eso el que haya pasado este tiempo hasta su fallecimiento... Solo como después de matar. Estoy lleno. Sí, bueno, entre que comillas, está muerto es sí, evidente. sí, Otra cosa es sí. por qué se ha muerto y quién, si alguien ha ordenado eso. Justo. Pero en cualquier caso también, por seguir un poco el argumento que planteas, recuerdo que también estuvimos hablando de que si algo le podía pasar a Prigozhin no iba a ser en el momento exacto de la rebelión, porque era muy fácil volver a soliviantar a Wagner y darle una excusa para pues desdecirse en su posición o en el pacto. Sino, si pasaría algo sería más adelante en el tiempo, precisamente para que no se conectasen esos dos momentos y a Putin le diese tiempo pues un poco para el divide y vencerás, ¿no? Sí, incluso si en el día de mañana se hubiera producido, se produjera una reforma dentro de la cúpula militar rusa, no se iba a producir precisamente al día siguiente también, porque sería acceder a las demandas de Prigozhin, eso es lo que comentamos también en ese episodio. Y yo por una cosa estaba pensándolo, es que es un tipo de accidente muy de la CIA. O sea, que esto no, que no es así, pero si lo recordáis, esta estrategia de cargarte a un opositor en un avión o a alguien que te es problemático, tienes ahí a Lumumba, va a uno de los presidentes de... Por eso Ho Chi Minh muchas veces viajaba en barco y no se montaba en Como avión. el de Corea del Norte, que siempre viaja en tren. Por eso, China, en plan, Kim Jong-un. que no es casual, es que lo he pensado, digo, esto históricamente la CIA hizo muchos de estos y ahora parece que los rusos han tomado también el ejemplo, pero bueno, que no es... la ventaja de un avión es que algo así... Busca tú las pruebas, ¿sabes? De cómo Busca tú fue. las pruebas, pero sobre todo que en un solo golpe, en un solo ataque, eliminas a toda la cúpula de Wagner. O sea, es que ahora iremos con las consecuencias sobre el impacto que puede tener esto, pero Wagner ha sido decapitado, descabezado. Yo entiendo que la carnaza está en quién se lo ha cargado y demás. Sí. Puede haber ordenado Putin, Shoigu, que es el ministro de Defensa. Ayer, de hecho, cesaron, ayer no, correcto, el día anterior, antes de ayer, al general Surovikin, que era favorable a Prigozhin y el que se le vinculaba también un poco con el motín. Entonces, si es casualidad, esta conjunción de acontecimientos, desde luego es mucha casualidad. Y si no es casualidad, sino que es causalidad, está claro que el plan le ha salido redondo. Ha apartado una facción entera en cuestión de 48 horas. Lo importante, yo creo que aquí comentemos qué impacto puede tener esta desaparición de Prigozhin del mapa político ruso. Mapa político y geopolítico ruso, porque llega a Sí, o sea, yo lo primero que diría es que ahora mismo el grupo Wagner está descabezado. No simplemente por Prigozhin, sino por Putin también, que es este calvo, el calvo con símbolos nazis en los hombros, que es una imagen en internet muy mítica de él. De repente han muerto los dos perfiles más importantes o con un perfil público más relevante del grupo Wagner, ¿no? Eso no, o sea, es significativo porque al final el grupo Wagner tiene muchísima presencia en África, era una herramienta de influencia para Rusia en toda esa región. ¿Qué pasa? Que si se han cargado a un Prigozhin, el Kremlin está lanzando un mensaje muy importante, es decir, dentro y fuera del grupo, sobre todo dentro, para controlar cualquier facción que pueda intentar subordinarse o claro, pero también, igual que mandas un mensaje de ojo, yo estoy aquí y ahora mismo voy a intervenir, mandas un mensaje contrario, cualquier facción van a ir hasta el final, está claro que un pacto con el establishment ruso ahora mismo, con Putin, no se garantiza el poder seguir vivo. Luego sacaré una derivada que eso que has dicho, la voy a dejar para el final. ¿Puedo arreglarlo? La voy a contar y ¡Sí, yo poder! si Ucrania, después de haber visto esto, puede cierra el pacto con Putin. Que pensemos en eso, ¿no? Estamos de acuerdo, este tío lo va a cumplir cuando se ha cargado ya a uno. Pero bueno, vamos al primer factor, lo que tú apuntabas. Un grupo Wagner descabezado. ¿Qué tenemos por delante de eso? Tenemos que pensar sobre todo en la batalla desaparece ese hombre,
esos gobiernos golpistas de la región se van a quedar completamente De hecho, debilitados. Prigozhin venía de Mali, de intentar reclutar gente allí. Sobre todo en ese marco del golpe de estado en Níger, la posible intervención de la CDAO, que vamos a ver en qué queda esto. Si la junta militar de Níger tiende la mano, se asusta porque ve que no va a tener el apoyo de Wagner o que tiene un Wagner debilitado, si la CDAO se envalentona todavía más y va hacia adelante con esa intervención militar. Es bastante interesante ver las implicaciones que puede tener en el Sahel y vamos a ver cuál es el futuro de la organización en esa región. Quizás retienen algún remanente, alguna escisión de Wagner puede acordar con algún gobierno seguir trabajando allí. También cabe la posibilidad de que haya otras compañías privadas rusas que ocupen ese espacio, incluso el ejército ruso. Que evolucione Wagner, ¿no? En subgrupos y tal. Exactamente, yo creo que ese puede ser un poco el futuro más a mí. probable, o el escenario más plausible, aunque habrá que ver, es bastante pronto para pensar un poco en ese escenario. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esa influencia, ese poder de la organización era muy grande, independientemente de si siguen quedando remanentes, de si alguien asume ese hueco. Wagner operaba en una veintena de países de África. Es que se dice pronto. Sudán, República ¿Cómo se entera de esto Centroafricana, la Unión? Mali, Además, no solo a nivel con militar, Siria, con Siria. hablamos también Siria. de desinformación, hablamos de otro tipo de acuerdos y una presencia muy grande. Entonces eso es un activo muy valioso para la seguridad y para la estabilidad de sus gobiernos y vamos a ver cómo se recorre eso. O sea, me alucina el impacto de este tema porque al final ¡Hola! vemos cómo se conectan dos temas que en principio estaban muy alejados. Y es, por ejemplo, la muerte de Prigozhin visto con mi una martillo hipotética intervención de la plateado? CDAO en Níger o en el Sahel, porque ahora estos gobiernos se han quedado un poco con el culo al aire. Y aquí en el orden mundial le hemos estado siguiendo el tema de Níger y están muy conectados. Uno de los factores importantes a tener en cuenta ante una posible intervención en Níger era que iba a hacer el grupo Wagner. Claro, por si eso. iba a apoyar a la junta golpista nigerina y ese era uno de los elementos que, por ejemplo, Estaba Estados haciendo Unidos un estaba descanso vigilando, para tomarme un té. pero muy de cerca. ¿Qué Que le pasa? preocupaba. Se parece a Claro. Las Vegas. Ahora, Pero pero ahora luces. nadie puede garantizar que eso no vaya a seguir ocurriendo. Ojo, Sí, también de- tenemos que tenerlo muy presente. De hecho, una de las cosas que se hablaba, de las discrepancias que podía tener Estados Unidos y Níger, es que Estados Unidos podía hacer la vista gorda con una junta militar que no se apoyara en el grupo. Claro. Wagner. Que la importancia no Mi es tanto armadura es fuerte. quién pero gobierna en mi Níger, corazón amargo, sino mi primero señor. la seguridad a nivel de terrorismo yihadista y luego también el aumento de la presencia del grupo Wagner en el Sahel. También otro factor ¿Qué puedo importante es lo hacer, que mi tú ya señor? apuntabas, David, de que Wagner se desgaje en facciones, se desgaje en subgrupos que ya operen por su cuenta. No sé mucho. si unas se van a disolver, otras, de hecho, han salido ya muchas que quieren una venganza contra Putin. Entonces, aquí hay como varias, no sé si familias, pero desde luego sí tendencias dentro de O sea, Wagner. yo te diría O en el post-Wagner claro, que quede. que hay dos elementos. La victoria ya es no es un nuestra, mi grupo per señor. se ideologizado, son mercenarios. Están encima de Lo que mí. lo que manda es el Los dinero. bonitos. Claro, pero Quieto. Wagner sí que tiene un carácter ideológico en cuanto a ejerce una influencia ideológica Estaba sobre haciendo todo un en los sectores descanso para tomarme un té. internacionalistas. Entonces, hay perfiles dentro de Wagner o subgrupos Pero muy o sea, radicalizados. era el partido de la guerra, Prigozhin, Como Exacto. Kadyrov, el Kadyrov. checheno, eran los que más empujaban a llevar la guerra de Deberías Ucrania verme hasta el debajo último de mi estadio, no una armadura. movilización masiva. ¿Qué ocurre? Es probable, o sea, nos podremos encontrar con a lo mejor algunos factores más ultranacionalistas dentro de Wagner que decidan intentar tomarse esa justicia por su mano, bien mirar, ir a por No una debí invasión dejar la que moda no del garantiza la peinado tipo seguridad, fregona. o intentar, pues, yo que sé, algún tipo de movimiento interno. Yo lo veo más improbable. Lo que sí que veo probable dentro de toda esta jugada Mi o armadura esta es fuerte, situación en la que pero nos mi encontramos corazón amargo. es que de alguna forma el grupo va Morirán honorablemente. la estructura ya por esa forma estatal mucho más controlado por el ejército ya que lo financiaba entonces es probable que le hayan dado a Estados Unidos facilite que el grupo Wagner se alinee más con la estrategia de exterior de Putin y que la utilice claramente para tener presencia en la región como el Sahel, la subsahariana que mencionaba David. Y asumiendo, por ejemplo, esta tesis del asesinato, por parte de Putin, personalmente es ahora mismo la tesis más verosímil, mi opinión, pero bueno, viendo un poco los hechos y demás, que me parece lo más lógico para con los intereses de Putin, etcétera, etcétera. ¿En qué situación le deja a él todo esto? O sea, ¿en qué rol, qué mensaje manda, qué puede pasar? Porque también Prigozhin era relativamente famoso o tenía buena imagen. Como en la ordene opinión su pública gracia. rusa. No sé ¿Puedo si llamarle gracia? que se ha muerto es evidente y la pena, pero si se sabe o se ha encargado,
Jolín, a Putin también le puede dejar en una posición comprometida de te vas cargando a gente que hace cosas como Rusia. Sí, pero bueno, hay que ver hasta qué punto tú puedes estar en contra de que se produzca asesinatos de magnicidio, pero luego también tienes que rebelarte contra Deberías él. Yo creo que de primeras... La segunda parte se ha visto que no funciona. Claro, yo creo que de primeras alguna orden Putin es de fortaleza, de mi haber resultado de compañía. esta disputa. Al final ha acabado con esa facción más disidente, ha consolidado a sus más leales, o Gerásimo, pero creo que a medio y largo plazo esto sí entraña riesgos, porque hasta ahora Putin había jugado a ser el árbitro entre esas facciones, ¿no? Las enfrentaba entre sí, hacía que ninguna acumulase demasiado poder para que se les pudiera rebelar. El único punto en común que tenían era su lealtad hacia su figura, y lo hemos visto, por ejemplo, con la invasión rusa de Ucrania, como el Kremlin ha ido premiando y castigando a cada uno de los bandos en función de cómo iba evolucionando. Ahora bien, ya no existe ese punto. Ahora tenemos, claro, una apuesta a una única facción. Y si Rusia vuelve a sufrir reveses militares en Ucrania, que es algo bastante verosímil y bastante probable, ¿quién va a responder ante ellos y a quién le va a cargar el muerto Putin? Va a ser mucho más fácil desligarse y asumir las responsabilidades sobre los procesos militares. Y luego, eso, también para ir un poco ya en este Son episodio, vuelvo a la reales y pregunta. espectaculares. Si asumimos que Putin y Prigozhin llegaron a un acuerdo con la mediación de Bielorrusia, y este acuerdo se ha roto apenas 2 meses después, porque en definitiva si se lo han cargado es una evidente ruptura del pacto, porque se supone que Prigozhin quedaba protegido. ¿Qué mensaje manda, no ya a Rusia, al mundo, a Ucrania, de este año, el año que viene, dentro de 2 años, dentro de cuando sea, Ucrania y la Rusia de Putin firman un acuerdo? ¿Qué garantías va a haber de que Putin respete ese pacto y no simplemente gane tiempo para que no vuelva a entrar? Yo te diría que no había ninguna antes. Es decir, yo creo que los ucranianos son plenamente conscientes de que no se van a fiar nunca de un Putin. Yo aquí voy a jugar un poco a la contra. Esto le da motivos. Claro, pero voy a jugar un poco a la contra porque No había acabado mi historia. Putin se ha También quitado son de medio. impresionante visto. Se ha quitado de en medio al ala más dura. Sí. Y eso abre la... Putin Les es recuerdo Putin es que lo que va a querer seguramente es continuar en el poder y mantener todo ese sistema ¡Hacia la bien. gloria! Yo creo, y habría que verlo, que en el corto plazo el haberse quitado de en medio hacia la más ultranacionalista puede favorecer que un Putin, jugando un poco con Solo hablaba con los hombres. se consiga llegar a algún tipo de acuerdo. Fíjate lo que estoy diciendo yo ahora mismo, pero que sea un escenario más favorable para algún tipo de negociación, porque pero yo creo que se vayan a fiar. Sí me gusta tu tesis, porque al final recordemos que Putin, dentro del sistema de marco de la beligerancia en Rusia, Putin es de los moderados, es decir, no es de los más hartos que van a por la guerra a tope. Era Prigozhin, era Kadyrov, uno es parecido físicamente del mundo, el otro políticamente está ya. Y que esto entronca con lo que decía David, que también es importante, y es: hay que entender que Putin ahora mismo va a pasar de tener que luchar contra esas facciones y ordenarlas a tener que luchar contra la presión del ultranacionalismo. El artículo de Foreign Affairs que leíamos hace unos días está muy bien. El del no nacionalismo en Rusia, Exactamente. el Estado. Hay que entender, Putin es un estatista y Putin va a querer mantener eso, pero tiene una pulsión ultranacionalista que un Prigozhin y este tipo de perfiles no estaban alimentando. Solo Entonces, estaba hablando ahora con mismo la lo que Junta tiene es que Directiva. controlar precisamente eso, porque es lo que va a amenazar claramente a su poder, ese caldo, esa base nacionalista es un que la guerra está trabajo generando. grande. Un trabajo No sé muy si tú quieres grande. añadir algo, David. Que yo he soltado aquí No, esto no, que no, lo tenía. En teoría se soltaba esto de Foreign Affairs, la réplica. Yo comparto prácticamente todo lo que dice No, Edu. También solo esa idea hablaba de que con los Putin ya hombrecillos. partía de una credibilidad cero para Ucrania y para la comunidad internacional en general. Sí que es verdad que esta hipótesis que manejas del hecho de que haya desaparecido esa facción más dura, por lo menos de primeras, así de forma más visible, sí que facilita la opción de que Putin pueda vender la posibilidad de un acuerdo, pero del mismo modo creo que si él ha hipotecado su futuro en esa guerra no va a tener problemas en escalar con tal de mantener Empezaré la enseguida, estabilidad y de mañana. mantener su régimen. Entonces No, creo no hay que vamos a ver cómo ningún evoluciona, qué es lo que sucede. Solo Es estaba difícil hablando ahora con la Junta analizar y Directiva. teorizar Sí, sobre no lo que va a sabemos pasar, demasiado. pero creo que Claro. es una idea bastante interesante. No, es evidente, y además tampoco pensemos que Prigozhin era ningún santo o es una especie de mártir de, Era yo un qué sé, nazi. de la Solo de la permitimos democracia una en consulta Rusia. No, gratis, era una persona ¿sabes? que tenía una plaza de garaje abiertamente reservada en el infierno ¿Hay para él. comida O sea de por que- medio? no, un tipo No, que el mundo solo está hablaba mejor con sin los Prigozhin, pero en cualquier caso eso tiene unas consecuencias sobre la propia Rusia, sobre la guerra y sobre el mundo. No, Bueno, yo creo que hemos hecho un repaso interesante y completo, sobre todo teniendo en cuenta lo poco que sabemos de Prigozhin. Así que muchas gracias, David, muchas gracias, Eduardo, A ti, por Fer, las gracias. claves.
Ya digo, esto es ahora mismo lo que sabemos de la muerte de Prigozhin. Si vamos conociendo más detalles, si esto tiene repercusiones, lo contaremos. Gracias a ti también por escucharnos y también por vernos en YouTube. Nos vemos, no sé si mañana, porque prácticamente todas las semanas hay un episodio, para que nos tenemos que ir adaptando, pero en cualquier caso, estos días también los tendrás con más capítulos en No es el fin del mundo y desde luego la semana que viene. Nos vemos. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial, producido por The Voice Village, dirección Eduardo Saldaña, conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva, producción ejecutiva Ricardo Villa, diseño de sonido Guillermo Rese, sintonía original Pablo de Diego. Este capítulo es absolutamente de última hora y por eso sale tan tarde y por eso también va a contar con la mínima edición posible, sencillamente para tratar de informaros lo antes posible, puesto que los medios occidentales ya han hecho su gran labor periodística que pues, han terminado. A mí de verdad me tiene, ya no te digo desconcertada, absolutamente harta, puesto que hace 3 horas, cuando todavía no sabíamos ni lo que había pasado, ni había ningún tipo de confirmación oficial, en la página de Wikipedia ya apareció la fecha de fallecimiento de Yevgeny Prigozhin y además en los medios occidentales se publicaron vastos titulares contando los hechos que conocían mejor incluso que las propias autoridades rusas. O sea, de verdad, yo no sé ni cómo reaccionar a esto, así que vamos a tratar de resumir el asunto lo máximo posible, quizás dar algunas hipótesis, pero sobre todo mi intención principal es tratar de informaros al respecto de lo ocurrido. Es además la segunda vez que tengo que regrabar esto porque cada vez salen nuevos datos y nuevos detalles. Disculpadme porque vaya así de corrido, es totalmente improvisado todo esto. Tengo tiempo para visitar la salita de los mosqueteros. La información, que no la propaganda, es absolutamente fundamental. Mantenernos serenos en momentos como este, porque desgraciadamente vemos demasiadas personas, demasiados medios que priorizan el hecho de ser los primeros en dar una noticia que el hecho de contrastar la noticia en sí, verificar las fuentes, etcétera, etcétera, etcétera. Así que de lo que vamos a hablar ahora cuenta con la confirmación oficial y a partir de ahí, pues primero vamos con los hechos, después con las hipótesis. Eso sí, antes de que siga, una cosa absolutamente fundamental, teniendo en cuenta que esto está siendo una especie de informe express, no voy a tener tiempo de editarlo en condiciones, por lo cual os pido disculpas, pero creo que aquí es prioritario subirlo cuanto antes, teniendo en cuenta que ya tenemos las confirmaciones y la información, toda la información al respecto y todas las imágenes las he compartido ya la gran mayoría en mi canal de Telegram, Liusibaya o @Liusibaya, todo junto con el resto de mis redes sociales y el resto de las imágenes que vayan saliendo, todos los hechos que, bueno, pues ya sabéis que los informes al final llevan un tiempo. Todo lo que vaya saliendo antes lo vais a encontrar en mi canal de Telegram, así que los que queráis estar al tanto de estos, así como de otros hechos importantes, tanto a nivel político como a nivel local del conflicto en Ucrania, pues os invito a que me sigáis ahí. Esta misma tarde, el día 23 de agosto, cuando prácticamente se cumplen 2 meses después de aquel 24 de junio, cuando el PMS Wagner protagonizó una marcha nada más y nada menos que a Moscú. Recordemos que no llegaron, que al final terminaron yéndose a Bielorrusia y mediante esa participación de Alexander Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, pues al final sí había conseguido que el PMC Wagner se mantuviera intacto, por así decirlo, y que pues tuviera un nuevo destino. Muchos entonces hablaron de significación, de no sé cuántos planes, pero bueno, estos son los antecedentes. Ahora, 2 meses después, también es cierto, y es muy importante decirlo, que Vladimir Putin entonces dijo que a Yevgeny Prigozhin no le pasaría absolutamente nada, ni a él ni a los combatientes que lo acompañaron en aquella marcha, y dio su palabra. A partir de ahora, el día 23 de agosto, es decir, hoy, esta misma tarde, se ha estrellado en la región rusa de Tver
un avión a bordo del cual ya sí tenemos la confirmación de que iba Yevgeny Prigozhin. Inicialmente, cuando los medios occidentales comenzaron a hablar sobre estos hechos, no se sabía absolutamente nada al respecto. Y lo único que conocíamos era que entre los pasajeros, o sea, en la lista de pasajeros, figuraba Yevgeny Prigozhin y además figuraba también Dmitry Putin. Se trata de, por un lado, Yevgeny Prigozhin, líder jefe del PMC Wagner, el grupo militar privado ruso, del cual hemos hablado muchísimo en este canal en particular, y por otro lado del fundador del PMC Wagner con el distintivo de llamada Wagner, o sea, dos personas absolutamente fundamentales para el grupo militar privado en cuestión. Junto a ellos, además, en el avión volaban otros 5 pasajeros. De momento no sabemos quiénes eran y había otros 3 pilotos. Es decir, había 10 personas en total a bordo. Se supone que ahora los rescatistas ya han encontrado 8 cuerpos. Hay 2 cuerpos que no están. O sea, que aparecerán en algún momento, pero de momento no hay ningún tipo de información al respecto. Al igual que sí hay información, ahora por fin, de que los rescatistas han podido reconocer a Yevgeny Prigozhin por un lado y a Dmitry Utkin por otro. O sea que ambos, se supone que ya sí está completamente confirmado, han fallecido. Por otro lado, en cuanto a los hechos, Yevgeny Prigozhin acababa de volver de África. Hace poco, de hecho, subió un vídeo desde Mali donde hablaba, pues en resumidas cuentas, de la situación la situación en la región por un lado y el trabajo del PMC Wagner en la región por otro. Volvía de África y ahora se dirigía de Moscú a San Petersburgo. Había 2 aviones en total. El primer avión, que se ha estrellado esta tarde, y el segundo avión que iba, entiendo que en forma de señuelo. Esto quiere decir que, bueno, pues teniendo en cuenta esa profesión tan sumamente peligrosa que tenía Yevgeny Prigozhin, obviamente tenía que tomar muchísimas precauciones. Seguramente os acordaréis de aquellos vastos titulares occidentales en los cuales sacaban que si fotos de Prigozhin con peluca, que si con barba, que si con no sé cuántos, y pues pasaportes que no eran suyos, bueno, que sí eran suyos, pero que no era su identidad real. Vamos, lo que vienen siendo medidas de precaución y de seguridad puras y duras. Y exactamente lo mismo ha sucedido ahora con este segundo avión, que a todo esto ha aterrizado en uno de los aeropuertos de Moscú y de momento no se sabe quiénes iban a bordo, ni tampoco se sabe si en algún momento vamos a conocer la identidad de esas personas. Otro hecho muy interesante que difícilmente vayan a contar los medios occidentales, porque muy probablemente se centren en culpar a Vladimir Putin de todo esto, por supuesto, del Kremlin, de Rusia, ya sabemos el cuento. Seguimos con los hechos. Yevgeny Prigozhin en su vida ya había vivido un accidente de avión, el cual significó el mundo. O sea, supuestamente ya había fallecido, particularmente fue hace años, en la República del Congo, ya había fallecido en un accidente de avión, que, repito, fue una escenificación, un plan del propio Prigozhin, que, bueno, pues a saber las razones que tendría para hacer tal cosa. Lo cierto es que sobre todo a su círculo cercano no le hizo ninguna gracia, pero sí, fue cosa suya y este hecho pues tiene su lugar en su biografía. Por otra parte, ¿qué es lo que ha podido pasar con el avión? Aquí tenemos multitud de hipótesis. Por un lado, hay gente que está barajando. En realidad la investigación ya ha arrancado. Esto es fundamental saberlo, serenidad ante todo. Conoceremos en algún momento al menos la versión oficial. Y a partir de la versión oficial ya podemos ver pues qué hipótesis nos parecen más viables o menos viables. Pero mientras transcurre la investigación, las hipótesis que se están barajando son, pues por un lado, un fallo mecánico en el avión. Es cierto que son aviones bastante seguros, es muy raro que haya un fallo mecánico ahí. Por otro lado, pudiera ser un fallo del propio piloto, por ejemplo, a saber, eso pues sí que no vamos a conocerlo. También había una hipótesis que decía que se trataba de un fallo de la defensa aérea de Rusia. Pero lo cierto es que viendo los vídeos, hemos visto ese vídeo donde el avión cae picado, hemos visto ese vídeo pues, ya de los restos del avión. Todo esto, repito, ya lo tengo subido a mi canal de Telegram e iré actualizando toda esta información en mi canal de Telegram, así que por favor, todos los que queráis conocer más detalles al respecto, así como otros detalles, ¿no? Tanto de la geopolítica como el conflicto en Ucrania,
Seguidme allí, Liusibaya, o @Liusibaya, todo junto, como el resto de mis redes sociales. Así que bueno, pues está la hipótesis de un fallo de la defensa aérea rusa, que se debe a que hay muchísimos drones actualmente sobrevolando el espacio aéreo en cuestión. Pero bueno, lo cierto es que el avión, unos dicen que estaba sin un ala, otros dicen que estaba como lleno de metralla, pero visto lo visto no presenta tampoco daños que pudieran hablar directamente, ¿no?, de los 300 que Rusia emplea para la defensa aérea. Así que habrá que ver qué es lo que terminan dilucidando la versión oficial. En principio, estos son todos los hechos. Y ahora, pues en cuanto a la futura. Lo más importante en estos casos siempre, ya sabemos, que es hacernos la pregunta de a quién beneficia. Y en este caso, pues lo más obvio que nos dirán desde los medios occidentales es que obviamente a quien más le beneficia es, sobre todo y por encima de todo, a la Federación de Rusia. Esto es cosa de Vladimir Putin. Pero, a ver, si nos paramos un momento a pensarlo, el grupo militar privado, el PMC Wagner, sobre todo era temido, ¿no?, y sobre todo le tenían ganas en la parte occidental del globo terráqueo, por así decirlo. Y es que a quienes realmente les hacía daño no eran los rusos. A los rusos les hacía en el fondo un favor, y no en el fondo, o sea, de forma absolutamente abierta. De hecho, incluso de los hechos del 24 de junio, vamos, de hace prácticamente exactamente 2 meses, Vladimir Putin siguió diciendo que los combatientes del PMC Wagner eran héroes, puesto que siempre defendían el interés ruso, y siempre lo han hecho. No es una compañía militar a la que se le puede pagar y que vaya a combatir en el lugar que fuese sin que haya ningún tipo de interés ruso allí. Esto lo hemos explicado aquí por activa y por pasiva. Así que, teniendo en cuenta que desde Estados Unidos se crearon todo tipo de entidades privadas tratando de contrarrestar el trabajo del PMC Wagner, el Mossad, el vete tú a saber quién, que al final pues no llevaron a ningún sitio, terminaron todos desapareciendo, teniendo en cuenta todos los esfuerzos de la propaganda occidental que se han dirigido a machacar, a tratar de empeorar la imagen del PMC Wagner, inventando crímenes de guerra. Bueno, vosotros mismos habéis visto esos titulares. Pues obviamente el hecho de que el PMC Wagner ahora sí mismo se quede descabezado, sin Prigozhin y sin Putin, a quienes más les beneficia es a los enemigos de Rusia, para nada a la Federación de Rusia en sí. Eso a primera vista. Obviamente hipótesis hay. Por otro lado, qué casualidad, ¿no?, que lo tuvieran todo ya tan preparado. Confirmaban el fallecimiento, la página de Wikipedia, el no sé qué. Pudiera ser que simplemente estuvieran corriendo detrás de la noticia, pero qué casualidad también que ya no solo tienen descabezado momentáneamente, a ver qué pasa, y seguiremos informando sobre el tema, al PMC Wagner, sino que además también pueden echarle, como de costumbre, toda la culpa, por supuesto, a Vladimir Putin, porque quién si no. Y aquí, teniendo en cuenta que Vladimir Putin había prometido que a Yevgeny Prigozhin no le pasaría nada, pues claro, eso para Occidente es otro puntazo, porque supone un daño para la palabra del presidente, que a todo esto, hasta este momento, nunca jamás se había puesto en entredicho. Veremos qué es lo que termina ocurriendo, veremos, o sea, tenemos la confirmación oficial. A partir de ahí también hay, bueno, varios desenlaces y cada uno elegirá el que mejor le convenga, pero pediría a todo el mundo que por favor esperemos a que los acontecimientos sigan transcurriendo, es decir, que veamos pues efectivamente pruebas, que veamos una versión oficial, si nos convence, si no. Lo digo porque va a ser muy fácil a partir de ahora que la propaganda occidental trabaje con un montón de versiones, y si no aplicamos un mínimo de serenidad por un lado y seriedad por otra, pues al final podemos caer víctimas de esa misma propaganda occidental. Pero sí, obviamente cabe la posibilidad de que Yevgeny Prigozhin no esté muerto. Ya ha sucedido una vez en Sudáfrica y ahora pues, pudiera suceder una segunda vez. Nadie lo puede descartar al 100%, obviamente el 99% nos dice que no es así, pero
Siempre existe esa otra hipótesis de que se trate de otra escenificación, y así como en su momento la propaganda occidental dijo que el 24 de junio Rusia había perdido todo y se había producido un golpe de Estado y que el país se iba a ir al carajo, pues que al final no terminó sucediendo eso, sino que además el tema de Wagner creó un problema muy serio a la OTAN en Bielorrusia y casi que resultó ser más peligroso estando en Bielorrusia que en Donbass. Bueno, pues pudiera ser que en algún momento la vida termine sorprendiéndonos y pues tengamos que valorar los hechos desde una perspectiva absolutamente diferente. En cualquier caso, seguiremos informando al respecto desde aquí. Faltaría más. Antes de esto, trabajaba en el reciclaje de residuos sólidos. ¿De qué modo soy un tipo divertido? ¿Televisores a color? ¿Te gustan las teles a color? Pensaba que ya no me querías. Sé que esto acabará en lágrimas. Siempre me ha gustado ir de excursión en esta época del año. ¡No toques nada! Como ves, mi presupuesto es solo una vaga estimación. Antes de esto, trabajaba en el reciclaje de residuos sólidos. Espero que me vean durante la semana. Vaya, estoy emocionado e intimidado contigo. ¡Necesito ayuda! Esto me está aumentando. Siempre me ha gustado ir de excursión en esta época del año. Vaya, estoy emocionado e intimidado contigo. ¡Oh, cáscaras! Para eso es para lo que he venido. Los chicos del club se van a volver locos con esto. Nos llevaremos tan bien como una casa en llamas. Por favor, necesitamos una preparando de tierra quemada. ¡Ay, más gas! ¡Maldita sea! ¿Has visto mi pata de conejo? Ruego porque no hayan traído armaduras reflejantes. ¿De qué modo soy un tipo divertido? Como ves, mi presupuesto es solo una vaga estimación. Antes de esto, trabajaba en el reciclaje de residuos sólidos. Esto es un hollow. Comprobación. Cohete, lanzacohetes, sándwiches. Sin la guerra no soy nada. Soy un simple chico de pueblo con un saco lleno de armas nucleares. Echo de menos la música country. Estos no son cohetes de bolsillo. Oye, no he calentado lo suficiente como para correr. Estamos preparando perritos calientes. ¡Ay, más gas! ¿Hay algo a lo que prender el fuego aquí? Oh,
¿Qué te parece eso? ¿Puedo quemar eso? ¡Tú eres bueno! ¡Estamos preparando perritos calientes! ¡Hay más gas! Me estoy asando hasta las castañas en esta cosa. ¡Caballería armada! ¡Adelante! Que mi coraje en este día no se desvanece. Ni mi atavío ni mis habilidades están oxidados. Comprobación. Cohete, lanzacohetes, sándwiches. Me encanta selección nuevo. Ya dice. Agregaré esto a mis honorarios de investigación. Cualquier sobrecargo del precio será pequeño con tostadas o posiblemente grande. Antes de esto, trabajaba en el reciclaje de residuos sólidos. Estate tranquilo, ¿vale? Antes de esto, trabajaba en el reciclaje de residuos sólidos. Te lo dije, es difícil encontrar un comerciante honrado hoy en día. Te lo dije, es difícil encontrar un comerciante honrado hoy en día. Antes de esto, trabajaba en el reciclaje de residuos sólidos. De qué modo soy un tipo divertido. ¡No me vuelvas loco! Mi padre estaría tan orgulloso. Antes de esto, trabajaba en el reciclaje de residuos sólidos. Te lo dije, es difícil encontrar un comerciante honrado hoy en día. Que venga, estoy preparado. Hemos estado peleando. Tú eres bueno. Te lo dije, es difícil encontrar un comerciante honrado hoy en día. Si tú eres feliz, yo soy feliz. Demuestra que tienes agallas. ¿De qué modo soy un tipo divertido? Oye, esta carretera está llena de héroes rotos. Hemos estado peleando. Debería retomar las escasez. Oye, colega, solo tíralo. Esta ametralladora es peligrosa. Con un poco de maestrazo. ¿De qué modo soy un tipo?
Afirmativo enemigo. ¿Sabes si esta parte es capaz? ¡Estamos criando pollos en el corral! Has caído muy bajo. Necesitas ayuda para levantarte. ¡Acometiendo al enemigo! Los compañeros que se han quedado en casa cuentan con nosotros. Aplausos. Estoy muy fresco en esta lata. ¿Llamas a esto un libro? ¡Cortado! Es mi presupuesto y solo una parte de este día. ¡Estamos criando pollos en el corral! Su agresión es fácil. Trabajaba en el reciclaje de residuos. Tú eres bueno. Es mi presupuesto y solo una paga de estimación. Antes de esto, trabajaba en el reciclaje de residuos. Tú eres bueno. Agregaré esto a mis honorarios de investigación. Hemos puesto a Daniel el Travieso al cuidado de los libros. Tú eres bueno. Antes de esto, trabajaba en el reciclaje de residuos sólidos. Hemos puesto a Daniel el Travieso al cuidado de los llamar a mi apuntador. Agregaré esto a mis honorarios de investigación. Afirmativo. Puedo hacer saltar las balizas hasta 100 metros de altura. Soy completamente funcional. Puedo llamar a mi apuntador. Cuando desee, compramos todos. Reforzado, preparado.
Virus detectado. Televisores a color. ¿Te gustan las teles a color? Si tú eres feliz, yo soy feliz. ¡Hola! ¡Qué idea más terrorífica! ¡Oh, señor! Te rogamos por nuestros enemigos, porque sufren una muerte dolorosa. ¿Nylon? ¿Quieres nylon? Pareces un chico que busca un buen trato. Demuestra que tienes agallas. Lo haremos volar hasta el fondo. Por razones de seguridad, manténgase a 100 metros. Cuando se mude, contrate mudanzas, remuévelo. Sí, estoy muy fresco en esta lata. Un curso de acción lógico. Mira que ruedas, colega. Tengo un sarpullido del tamaño de Texas. ¡Oh, cáscaras! Para esto es para lo que he venido. Has caído muy bajo. ¿Necesitas ayuda para levantarte? Como ves, mi presupuesto es solo una vaga estimación. Antes de esto, trabajaba en el reciclaje de residuos sólidos. Te acabas de perder el té. Siempre me ha gustado visitar los lugares antes de torpedearlos. Como ves, mi presupuesto es solo una vaga estimación. ¡Ya llegamos! Odio cuando tenemos que andar a empujones. Siento un hormigueo mayor que una silla llena de pulgas. No te me por detrás de esta manera. ¡Soy un cohete! Dios. Soy yo. Aplaude si quieres. ¡Soy un cohete! Tío. ¡Acometiendo al enemigo! Ofrecido por cortesía de Muerte y Matanza. Estate tranquilo, ¿vale? ¿Alguna petición en especial? Acometiendo al enemigo. Antes de esto, trabajaba en el reciclaje de residuos sólidos. Te lo dije, es difícil encontrar un comerciante honrado hoy en día. Sí, consumidor. Has caído muy bajo. ¿Necesitas ayuda para levantarte? Vale, pero puede que me emocione como un crío. Todos los sistemas óptimos. ¡Hola! Oye, no pegues a los mamíferos marinos hasta que los hayas probado. Habla ya, enorme y venerable cabezón.
Ofrecido por cortesía de Muerte y Matanza. Tú eres bueno. Cualquier sobrecargo del precio será pequeño. O posiblemente grande. De que modo soy un tipo divertido. Vale, pero quizás me haya vestido demasiado elegante para la ocasión. No te preocupes, ya fui antes de salir. ¿Estás asustado? Deberías. En otras circunstancias podríamos haber sido colegas. ¿Alguna petición en especial? ¡No me vuelvas loco! Estamos en un bloque de roca sin fin. Has caído muy bajo. ¿Necesitas ayuda para levantarte? No te me acerques por detrás de esa manera. Yo soy... ¿Cómo es esto? Sí, soy yo. Aplaude. Hora de andar por la alfombra roja. De sangre. No te preocupes, ya fui antes de salir. ¡Acometiendo al enemigo! Yo no doy la mano. Has caído muy bajo. ¿Necesitas ayuda para levantarte? Dame un poco de espacio. Sí, soy yo. Aplaude si quieres. Se me está oxidando la carrocería inferior de tanto esperar aquí. ¡Wow, vaquero! Estas son armas pesadas. Eres más ruidoso que mi cuarto marido. ¿Qué pasa, Saco Cami? Se me está oxidando la carrocería inferior de tanto esperar aquí. No olvidéis de escribir. No hay problema. No necesito comer ni dormir. ¡Oh, cáscara! Para eso es para lo que he venido. ¿Tiramos el ancla? Nah, es nueva. Sí, todavía perdemos aceite. Menos mal que a mí me sobra. La ruta más rápida es a través del santuario de los manatíes. Erra es un humano. Yo nunca pierdo. Perdón, estaba limpiando. Esta carretera es desagradable. Muy desagradable. Canta, sentir un nuevo gigante. Sujétate bien a mi palanca, que esto se está llenando de baches. He anticipado este movimiento. Matad a todos los humanos. Bueno, matadoslos.
Para denunciarles consulta nuestro servicio al consumidor. Sí, consumidor. Deja de rascar. Cuando desee, comprobemos todos los sistemas. ¡Oh, señor! Te rogamos por nuestros enemigos. Para denunciarles consulta nuestro servicio al consumidor. 6 en línea después de este mensaje. Oye, colega, solo, míralo. Bien, chicos, creo que eso es todo. Mantened la cadencia de las bombas. Su agresión es fascinante. Ese lazo enlaza con tu camisa. Muy lucido. Soy completamente funcional. He anticipado este movimiento. Un curso de acción lógico. Está tostado. Estamos en un bloque de roca sin fin. Un pequeño regalo para... Puedo hacer saltar las palomitas hasta 100 metros de altura. Un curso de acción lógico. Le he ofrecido. Sus garantías están a punto de caducar. ¡Tenemos compañía! Acaba con el 99% de la escuela hogareña. ¡Mantened la cadencia de la tropa! Tengo infinita paciencia. Echo de menos la música country. Al estilo de los vaqueros. Sacarnos de su fortaleza oscura. ¡Wow! ¡Chilla como un cerdo! Estos no son cohetes de botín. Estate tranquilo, ¿vale? Bien, chicos, creo que eso es todo.